Si habéis visto, por ejemplo, la película de la Guerra de la Galaxia, la saga, los maestros Jedi llevan a un Padawan, que es aprendiz, y lo llevan consigo, le van enseñando y tal. Y cuando el maestro considera que su alumno está preparado para afrontar las pruebas, lo lleva ante el consejo y el consejo le evalúa y le concede el grado de caballero Jedi. En ese momento su maestro deja de estar con él. ¿Por qué? Porque ahora él es el maestro, él ha alcanzado el nivel de su maestro, ya no necesita que esté su maestro con él, ahora es él. Eso es lo que se nos está dando aquí. Entonces, la pregunta que os dejo ahí es, ¿qué vais a hacer vosotros cuando empecéis a recordar quiénes sois? ¿Vais a empezar a manipular vuestro entorno? Porque vais a tener ese poder. ¿A manipular vuestro entorno a vuestro capricho? ¿Al capricho de vuestro ego? ¿Al capricho de la botellita? ¿O vais a asumir la responsabilidad de quiénes sois? Y ahora que empecéis a recordar, y asumir la responsabilidad de ayudar a los que están en vuestro entorno a recordar quiénes son también. Jesús tomó esa responsabilidad y él dio los primeros pasos para recordarnos a todos nosotros quiénes somos. La segunda venida del Cristo no es Jesús, la prometida. La segunda venida del Cristo no es que Jesús vuelva aquí, sino que su estado de conciencia crística que él alcanzó, la vamos a sufrir nosotros. Va a surgir de la llama trina del corazón que tenemos aquí. Y vamos a alcanzar nosotros el estado crístico. Ese va a ser la segunda venida del Cristo, no la física de Jesús, sino nuestro estado de conciencia interior va a ser crístico. Pero esto es cuestión de responsabilidades y es cuestión de asumir el papel que elegiste jugar en este juego de la dualidad. Yo os invito a que ayudéis a vuestro interno a recordar, porque se hace imperiosa una masa crítica para el gran salto final. Los Hopi dijeron, llegarán tiempos oscuros en que serán necesarios 144.000 danzantes al sol para bajar el reino de la luz a la tierra. Y Juan, en el Apocalipsis, cita, llegarán tiempos oscuros en el que 144.000 elegidos lavarán sus ropas, una metáfora de lavarán sus conciencias, para bajar el reino de Dios a la tierra. Es decir, que da igual que sean 144.000 o uno, da igual, se busca una masa crítica, un número mínimo de personas que compartan, extiendan en su entorno esta nueva posibilidad que se está dando y ser como una pieza de dominó que empuja y se extiende. Porque el salto cuántico de la salida de la dualidad no es algo que vayamos a hacer individualmente. Eso ya lo hicieron los que he mencionado antes, Jesús, Siddhartha y 4 más. No, ahora va a ser de forma colectiva. Esto es como Fuenteovejuna, todos a una. O todos o ninguno. Es nuestra responsabilidad compartir con el entorno esta nueva posibilidad que se nos da. Porque despertar, vamos a despertar todos. Es decir, el universo ya se va a encargar de zarandearnos lo suficiente como para que saltemos de la cama, bien sea de forma armoniosa o bien sea porque ya te estés negando a despertar y te venga el universo y te dé una patada y te saque de la cama. Pero que todos tenemos que enfrentarnos a la situación. Jesús lo dijo, no os preocupéis tanto por los pobres porque siempre habrá pobres. Es decir, que en el universo de las posibilidades, en los universos paralelos de las posibilidades, siempre habrá conciencias cósmicas que decidan vibrar en la oscuridad, porque es en ese momento su afán explorar ese mundo de oscuridad. No tenemos mucho tiempo y podría hablar de esto mucho más, e incluso me gustaría, pero no podemos profundizar más. El caso es que es una cuestión de decisión, hacia dónde quiero ir y qué estoy dispuesto a dar y a ofrecer para que el salto sea armonioso y colectivo. Y con esto nos abrimos a las preguntas, porque se ha pasado el tiempo volando, para mí, no sé.
Muchas gracias por esos aplausos, pero... Bueno, vamos a tener unos 30 minutos para preguntas. Esa frase tan bonita que oímos en todos lados de todos somos uno. ¿Y por qué somos todos uno? Bien, la imagen esta del océano con las botellitas nos podría servir. Es decir, el agua de cada una de las botellas es la misma que el océano que la contiene, igual que la de las botellas hermanas que están por ahí rondando. Pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a ver, nos tenemos que adentrar un poquito en lo que son los universos paralelos. La ciencia, la física cuántica, está empezando a hablar de estos universos paralelos que se están dando y que se están estudiando y que se están reconociendo ya. No soy científico, no puedo dar los datos científicos, puedo hablar desde la mística y desde la experiencia. Bien, para mí, imaginaros, el yo superior de Fran. Jesús, cuando decía, mi Padre que está en los cielos, para mí no se estaba refiriendo al Dios creador de todo el universo, se estaba refiriendo a su yo superior, a lo que por la tradición metafísica se conoce por Sananda. En cierta ocasión, él dice, el Padre de mi Padre me ha dicho, es decir, no surge la pregunta de decir, bueno, ¿cómo que el Padre de su Padre? ¿Que es un Dios mayor? Esto es un poco contradictorio. Pues él se estaba refiriendo al yo superior de su yo superior. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay múltiples moradas. Jesús nos dio hace 2000 años una clase de física cuántica de universos paralelos. Dice, en la casa de mi Padre hay múltiples moradas. Y su padre era Sananda. Es decir, que nuestro yo superior, que ha decidido jugar y experimentar el universo de las posibilidades duales, es tremendamente curioso. De hecho, estamos en este lío en el que estamos por la curiosidad que tenemos. Entonces, él llega y dice, vamos a ver, quiero experimentar el universo estando casado, en pareja. Entonces genera un yo inferior que experimenta el universo de las posibilidades casado. Pero como es tremendamente curioso, dice, ¿y cómo sería sin estar casado? Estar golfeando por ahí. Y genera a otro Franito que experimenta el universo de las posibilidades desde la soltería. Pero luego llega aquí y dice, bueno, ahora estoy casado, ¿y qué sería si tuviera un hijo? Y entonces genero un yo inferior con un hijo. Pero ¿y qué sería estar casado sin hijos? Y genera otro sin hijos. Entonces va abriendo una serie de tentáculos de posibilidades infinitas, que es lo que el universo nos regala. No podemos ser ya tan ciegos en el siglo XXI de que esto es el universo que nos rodea. O sea, esa posibilidad infinita de la cuántica, el universo de posibilidades, nuestro yo superior las explora cada una de ellas. Pero ahora nos encontramos en una fase en la que el yo superior, que el gran hijo universal ha decidido volver a la unidad con la divinidad, está como recapitulando y está replegándose, como un general que dice, chicos, se acabó la guerra, replegaros que nos vamos a casa. Pues está recogiendo la información de todos sus yoes inferiores y los está llevando hacia su corazón, hacia adentro. Entonces, ahora cada vez se nos hace más familiar el tener contacto con esos yoes paralelos nuestros, mismamente con un déjà vu que dice, coño, claro, muchos dicen, no, es que en otra vida estuve aquí en Egipto, y entonces aquí un déjà vu en Egipto y tal, pues es que eso es que estuve aquí rondando hace 3000 años. Pero sí, puede ser. Lo que pasa es que esa posibilidad es otro yo inferior que tu yo superior ha generado. Uno que está explorando el universo desde ser un egipcio y otra desde ser un sevillano. Es decir, que ahí están empezando a interconectarse esas dimensiones paralelas. A través de la ensoñación, estás viéndote a ti misma, a ti mismo, siendo el mismo, pero haciendo otras cosas distintas. Esos estados están conectando esas dimensiones.
Entonces, mirad, mi yo superior genera infinitos yoes inferiores. Te voy a utilizar Belén, si me lo permites. El yo superior de Belén genera infinitos yoes inferiores que experimentan el universo de la dualidad. Y ahora, otro yo superior, mismamente tuyo, que experimenta el universo de las posibilidades con infinitos yoes inferiores. ¿Quién os dice a vosotros que en un universo fractal en el que estamos inmersos, el modelo fractal es, si tú coges un todo y lo divides en 100 partes, la parte es igual al todo. Y si divides esa parte en 100 partes pequeñitas, esa parte pequeñita es igual a la parte inicial y al todo. Y el modelo fractal es este modelo, pero hacia el infinito en pequeño y hacia lo grande el infinito también. Es decir, que un átomo prácticamente lo podríamos comparar con un sistema solar y una molécula con una galaxia. Bien, pues ¿quién te dice a ti que el yo superior de estos tres no es el mismo? Que ha generado estos infinitos yoes superiores nuestros para experimentar el universo fractal de las posibilidades. Que a lo mejor no es este, pero es en la generación 3 más arriba, da igual. El caso es que cada uno de esos yoes superiores está recapitulando y está recogiéndose. Entonces, cuando tú empiezas a alcanzar cierto estado de conciencia, que te vas elevando hacia tu yo superior, empiezas a mirar hacia los lados y empiezas a descubrir que los otros son como tú. Porque ¿pensáis que vuestro dolor es distinto al mío? ¿Que vuestro gozo es distinto al mío? Lo único que cambia es la fotografía que ponemos delante. Pues mi dolor puede ser mi hijo y el vuestro puede ser vuestro cónyuge, da igual. Solo cambia eso, pero el dolor es el mismo y el gozo es el mismo. Entonces, cuando empiezas a elevar tú y miras así a tu alrededor, te das cuenta de que eres igual que el otro. Y si sigues en ese proceso de ascensión a otros estados más superiores de conciencia, terminas por descubrir de que no es que seas igual, es que eres el otro. Los mayas se saludaban diciendo in laques, in cales, al laques. Decía que es una traducción como de yo soy tú, y el otro respondía y yo soy otro tú. Ellos alcanzaban un estado de conciencia tan alto que para mí, pues no sé si lo sabréis, que es un enigma la desaparición de los mayas, no se sabe por qué desaparecieron, no hubo guerras, ni hambres, ni cataclismos, desaparecieron. Para mí que dieron un salto de fe hacia una dimensión superior. Ellos se saludaban, yo soy tú, tú eres otro yo. Si tú vas elevando, te estás dejando, dejas de darle el poder que le estás dando a tu ego y te vas alejando hacia ese estado superior y te vas conectando con tu yo superior, es cuando descubres que el agua que contiene ese cuerpo es el mismo que el agua que contengo yo en el mío. Por eso, al final, descubrimos que todos somos uno, o en unidad con la divinidad. Y ese es el camino que yo he elegido mirar y seguir. Hay otros que quieren mirar hacia la sombra y hacia la oscuridad y quedarse ahí estancados, que eso habría que hablar mucho y largo y tendido, porque la sombra va a haber que enfrentarla y eso es algo que hay que... Mirad, la sombra no se combate, la sombra se ilumina. Con esto que os estoy diciendo, que yo no soy ningún guerrero de la luz. Yo dejé de combatir contra la oscuridad hace tiempo. Yo ilumino mis sombras. Me entrego a ellas y dejo de negarlas. ¿Por qué? Porque cuando tú niegas algo, lo que haces es alimentarlo. Lo único que te queda es como un niño pequeño, que me hagas caso. Cuando le haces caso, puede ser un momento intenso, profundo de dolor, muy intenso, pero es momentáneo. Un segundo después, te has liberado, porque le has dado la luz a eso, no lo has negado.
Entonces, para integrar la luz y la oscuridad, para salir del juego de la dualidad, vamos a tener que recapitular y coger nuestra parte oscura y de la sombra, lo que decía, como ha leído antes Belén, que soy capaz de matar a un hombre. Si tú ponme en un estado tal de desesperación, de perdido, de miedo y tal, y viola a mi hijo. Ya verás la reacción que tengo. O sea, pierdo la cabeza y te la abro a ti. O sea, esos estados, nosotros hemos elegido vivir en un universo dual y son estados que tenemos que explorar e integrar en nosotros. Y eso es el único modo de salir a ese estado de unidad, al darnos cuenta de que el otro y el otro es el mismo que nosotros, en unión. Y esa es la pregunta que a mí me surgiría, la que más me gustaría que se me hiciera. Os digo una cosa, a medida que uno va recordando y va compartiendo, por eso os invito a recordar y ir compartiendo, a medida que uno va compartiendo, va recordando más cosas. Es decir, que aquí el que más se está llevando soy yo, ¿eh? Porque te dejas de... Mira, el juego del ego es muy civilino, ¿eh? Porque claro, es tremendamente inteligente. El juego del ego, mira, el otro día en Madrid di una charla y fue un aforo, se tuvieron que sentar en el suelo. Con eso digo todo. Entonces, si yo me entrego al juego del ego, digo, joder. Pero claro, ahora a mí me surgen preguntas, porque cuando uno se hace preguntas, si son las apropiadas, te obligan a mirar en la dirección adecuada para dar respuesta adecuada. Entonces, yo me pregunto, Fran, ¿realmente quieres entregarte a ese juego de ego? Vamos a ver. Y yo me testo internamente, no hace falta ser kinesiólogo para eso, simplemente prestarte atención. Y me entrego al juego del ego y pienso, uff, madre mía, esto es un listón que se ha puesto aquí, tengo que mantenerlo. Y como encima el ego quiere más, dice, la próxima vez una sala 3 veces mayor que esta. Entonces tendría que empezar a aparentar lo que no soy y a dar de mí de forma distinta para mantener ese listón y no defraudar, desde mi perspectiva, a las otras personas que han venido a escucharme a mí. Entonces, entras en un estado de que estás entregando tu poder. Y a mí me está dando taquicardia de pensarlo, del desgaste energético. ¿Hacia dónde prefieres mirar? Hacia el juego de la salida de la dualidad, integrarme con la unidad. ¿Qué se te exige universalmente de eso? Asumir la responsabilidad y de compartir lo que tú sientes, piensas, experimentas y que cada cual siga su camino, pero tú lo entregas y que cada cual haga lo que quiera. Tú no tienes que demostrar nada, no tienes que defender ninguna parcela, solamente compartir. Pues yo no sé, pero yo noto que esto se me expande, no se me exige nada. Y es que además no quiero que se me exija nada ni exigirme yo a mí mismo. Por eso empiezo siempre diciendo, no te creas nada, porque no quiero entrar en el juego de la lucha. Es decir, lo del otro día en Madrid, que se tuvieron que sentar en el suelo, es anecdótico. Es una anécdota, nada más. He dado conferencias en las que solo se han presentado 5. ¿Eso me tenía que en la depresión? Pues no, anecdótico. Estaba quien tenía que estar y como fue. Y ya está. Y no quiero entregarme a ese juego. No sé por qué salía esto. Del ego. Ya, por eso, que es tremendamente civilino y muy inteligente. Y nosotros le hemos dado ese poder. Y es el que nos está haciendo todas las envolventes para mantenernos atados en el juego de la dualidad. Por lo tanto, hay que estar atento, centrado, como dice Saint Germain. Si acontezca lo que acontezcas, tú te mantienes en tu centro, ya has vencido. Mirad, Pablo, el apóstol, escribió una carta, una epístola a los tesalonicenses, y decía algo así como, llegarán tiempos oscuros, tumultuosos,
en los que todos aquellos que estén en el Cristo, en la conciencia crística, serán arrebatados y llevados a las nubes y puestos a salvo. Y una vez pasado todo, devueltos a la tierra para poblarla de nuevo. Eso decía Pablo hace 2000 años. Muchos le han dado interpretación como que son los extraterrestres que van a elegir a 3 o 4 y se los van a llevar a otro planeta y cuando todo esto se calme, ¡hala! Bien, puede ser, ya me creo cualquier cosa que es posible, ¿eh? Lo que pasa es que yo la interpretación que doy es que es más de un estado de conciencia. Es decir, por muy mal que se den, y se pueden dar mucho más oscuras, mirad cómo está la sociedad, mirad cómo está la economía, mirad cómo está la política. ¿Quién confía en los políticos? Y no sé si hay políticos aquí. Que estamos en ese estado de es que no me veías, dices. Disculpa. ¿En quién confía ahora ya en la sociedad, en la economía, en la política? Es decir, que los cambios, el estado de sombra se está dando, que no sé, ya me he vuelto a perder, porque lo estaba diciendo. Estabas hablando de que hay quien cree que vendrá una salvación. Exacto, el estado de arrebatamiento, disculpa, sí, es verdad. Es decir, que lo que se nos pide es que alcancemos el estado suficiente de serenidad y de confianza, es decir, que alcancemos ese estado interno que alcanzó Jesús de decir, ¿por qué me has abandonado? Es decir, no te veo, no te siento, pero sé que estás ahí. Alcanzar ese estado y que por muy oscuro que venga esto, esos famosos 3 días de oscuridad que físicamente pueden darse, y no da tiempo a hablar de ello, pero solamente una inversión magnética, que sería la número 15 de las que se han dado en el planeta Tierra, surgirían los 3 días de oscuridad, se pararía la Tierra para girar en sentido contrario, es decir, la zona oscura serían 3 días de oscuridad y la zona luminosa 3 días de sol. Estado de desesperación psicológica la misma, ¿por qué no se va el sol o por qué no se sale el sol? Es decir, alcanzar un estado suficiente de confianza y decir, bueno, esto es un proceso natural del universo, del cosmos, y es simplemente tener la certeza de que hay algo más allí. Eso es el estado de arrebatamiento, que ocurra lo que ocurra, tú estás por encima de eso. Y cuando vengan, si es que vienen así de maldadas, ¿tú qué vas a elegir? ¿Entrar en un estado de pánico y de desesperación o entregarte a la confianza y a la fe, a la certeza de que hay algo más? Esto, imaginaos que ocurre eso de los 3 días de oscuridad, que por una inversión magnética se puede dar. ¿No sería algo así como imaginaros un niño y una niña de 10 años que se pierden en una isla y empieza la niña a sangrar? ¡Ah! Te estás muriendo, te vas a desangrar, ¿qué pasa? O sea, no saben lo que está pasando, pero se despiertan las hormonas y de repente a la niña le empieza a crecer la tripa. Te estás hinchando, vas a reventar, ¿qué pasa? Tal. A los 9 meses da a luz y claro, imagínate el estado, te estás reventando, ¿qué es eso que te sale? O sea, te vas a morir. Y decidme vosotros qué hay más natural que un parto. Pero como la ignorancia de lo que está pasando nos puede arrastrar al miedo y al pánico, si esa inversión magnética, que es un proceso natural del planeta Tierra y de la mayoría de los planetas del sistema del universo, que cambien de dirección simplemente con cambiar la polaridad magnética, algo que es natural, si nosotros lo vivimos desde la ignorancia y nos entregamos al pánico y al terror, imaginad el estado de pánico colectivo que puede haber. Es responsabilidad de cada uno de nosotros centrarte y decir, es un proceso natural, es un parto. Esto acaba. Entonces, la gente que está en tu entorno te va a mirar a los ojos y va a decir, yo quiero estar como tú. Y te vas a convertir en un punto de referencia que dé la masa crítica para que todo sea de forma armoniosa. Es eso. Por eso os invito a aceptar vuestra responsabilidad como personas que habéis decidido despertar, que habéis decidido tomar cartas en el asunto de siendo conscientes del juego y compartir con el entorno, porque es que se hace necesaria esa masa crítica para dar el salto de forma armoniosa. Cuando aceptas el modelo fractal, es decir, que
lo grande es igual a lo pequeño, cuando tú alcanzas un estado de iluminación, como por ejemplo lo alcanzó Jesús, lo que estás haciendo es propiciar el salto colectivo del resto. Es decir, mira, yo tengo una amiga que organiza cursos en Madrid de visión aural y hace años, los primeros cursos, se pasaban un fin de semana entero y al final uno lograba ver algo del aura de la persona. Después de varios años dándose el curso, ahora llega y a la media hora ya hay 70 personas viendo el aura, sí, tal, y lo describen. Es decir, que por ósmosis, por empatía, se contagia los pasos que se van dando. Es como lo del famoso caso de los 100 monos. Una mona empezó a lavar la patata para comérsela y poco a poco, al final terminaron todos limpiando la patata sin que la mona fuera diciéndole, oye, mira, limpia esto. Simplemente por inconsciente colectivo se fue contagiando. Es decir, que el que tú recuerdes quién eres, de dónde vienes, ayuda a que las personas de tu entorno se contagien de ese recuerdo. Y simplemente con una palabra tuya, esa persona va a recordar. Y va a decir algo, y una palabra suya te va a ayudar a recordar a ti más. Y va a ser una relación sismogénica de que va uno a otro, una cremallera, que se van ayudando unos a otros a recordar a quién es. Entonces, el que uno de nosotros, se habla de la masa crítica, yo estoy convencido de que con que solo uno lo consiga, solo uno, y se quede aquí para compartirlo con nosotros, 2 va a ser un poco difícil, 4 ya va a ser más fácil, 8 mucho más fácil, y es un despertar logarítmico, es decir, que llegará un momento en que será como el castillo de dominó, de una despierta a todas. Entonces, da igual que sea uno a que seamos todos, es todo compartido. Como no me creéis lo que estoy diciendo, hay extraterrestres que cuentan que la energía que emiten una pareja haciendo tantra se ve desde el espacio. Están diciendo, uy, mira, estos dos que bien se lo están pasando. Se ve de la energía que se genera en esa fusión a través del corazón del hombre y la mujer. O sea, es una fusión atómica, como lo estabas explicando tú ahora. Imagínate si esa fusión, en vez de darse entre tú y tu pareja, por poner un ejemplo, se da dentro de ti, entre tu parte masculina y tu parte femenina, entre tu miedo y entre tu amor, entre tu luz y entre tu oscuridad. Imagínate el punto de foco de explosión energética que alcanzas, es decir, el estado de iluminación, de ascensión, de conexión con el universo, dándose solamente en tu corazón y luego por ósmosis o por contagio con el resto de la humanidad. Si tú lo vives, nos haces un favor tremendo a todos nosotros porque nos contagias de tu proceso. Fran, disculpa, me has hecho recordar a Buda alimentándose de un solo grano de arroz, pero ¿cuántos átomos componen un grano de arroz? ¿Y cómo se puede descomponer atómicamente esa energía? Mira, te voy a decir una cosa, ¿cuántos electrones puede haber en tu cuerpo? ¿Quién te dice que en cada uno de tus electrones no habitan 7.000 millones de conciencias como las que habitan aquí? Por supuesto. ¿Y qué están haciendo esas conciencias? Están buscando a su creador, a su Dios. ¿Quién es? ¿A quién están buscando? No, a mí no, están buscando al todo. Y el todo está en todas partes. Luego te están buscando a ti, porque tú eres el todo. Es decir, que fractalmente nosotros estamos compuestos, y es más, en cada una de esas conciencias hay millones de electrones que tienen esas conciencias, es decir, que es el universo creado por Dios de la dualidad, esa inmensa explosión de millones, trillones de partículas que van desde un universo entero a un átomo, a un electrón, experimentando el universo de la dualidad. Eso, realmente, recoger eso y volver a la casa. ¿La buena o la mala noticia? No sé cuál es, si es buena o mala. A mí ahora, que estoy queriendo de regresar a casa, pues dice, joder, pero luego lo mismo, digo, joder, qué buena noticia. Es que el hijo pródigo, Jesús lo dijo, se vuelve a ir. Al pasado un tiempo dice, mira, que es que estoy muy a gusto, pero que me voy. Y se vuelve a meter en líos. Y luego vuelve otra vez. Y su padre ya no lo mata una cabra, mata un buey. Y la fiesta es aún mayor. Es decir, que nosotros ahora estamos en el proceso de volver. Pero que no volveremos a ir. Porque es que somos tremendamente curiosos. Entonces, Dios es tremendamente curioso. Y está ahí en ese juego de ir y venir. Pero bueno,
en este proceso de volver, ya hablaremos del otro, el de volvernos ahí. Sentimos el mismo miedo a enfrentarnos a lo canallas que podemos llegar a ser, que pudor a reconocer la santidad que podemos ser. Nos da pudor reconocer eso y nos da miedo eso. Estamos ahí en medio de las dos cosas. Cuando recoges el dolor que causas y que te has causado a ti mismo y recoges tu luz y te lo llevas así al corazón, es cuando lo que hablábamos antes, el explotonazo de la energía. Y lo que decías de que los mensajes de Jesús fueron dados para él. Él dijo, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Hay otra lección de física cuántica, de fractalidad. ¿Y no os dais cuenta de que Jesús murió y al tercer día resucitó? Es decir, que el amanecer del tercer milenio, es decir, el 2012, ¿no son los primeros minutos del tercer día? Luego, si se fue y volvió, ¿no será que se fue y va a volver ahora? Ese estado de conciencia que hemos alcanzado. Volveré, me dejaré de estar con vosotros el día que del cántaro, el hombre de el canto del agua. Es decir, que todo apunta aquí, y encima civilizaciones tan distintas como los mayas, los hopi, los incas o los indios, hablan de lo mismo, de la fusión para este tiempo. Es decir, somos privilegiados, somos auténticos héroes porque nos hemos metido en la boca del lobo cuando más mal dadas están. Y estamos aquí, es nuestra responsabilidad porque lo hemos asumido. O sea, esto es decir, no nos queda otra. Es decir, vamos a tener que asumir una serie de decisiones y vamos a tener que asumir las consecuencias de ellas. Eso es responsabilidad. Entonces, Jesús nos dejó todo marcado, no dejó ni un solo cabo suelto, ni uno. Podríamos estar hablando horas y horas de muchas cosas que dijo y de por qué las dijo, pero no hay tiempo, lo siento. Una de las cosas que dijo es, y con esto ya no creo que nos van a echar, vamos a ver, una de las cosas que menos importancia o interpretación se le ha dado y me sorprende es algo tremendamente que yo creo que está la clave de todo. Él dijo, hay otras ovejas, pero no son de este redil. Es decir, el propio Juan 23 reconoció que podría estar hablando de extraterrestres. Que un mesías nos hable de extraterrestres con la vastedad del universo como que está casi de más. Pero lo importante es lo que dijo después. Y yo he venido para que todos vosotros podáis escuchar mi voz. Es decir, las ovejas de un redil y las ovejas del otro. Y hacer de todos vosotros un solo rebaño con un solo pastor, que os lleve a casa. Es decir, que mucho me temo que Jesús no vino a hablar a nosotros, a los supuestos elegidos víctimas, que hemos elegido el papel de víctimas de civilización que está sometida por la oscuridad civilina a través de todo esto que está detrás de la cortina, sino que vino también a por los que propiciaban esa cortina, es decir, que vino a por esos representantes de la oscuridad. Vino a darles la oportunidad de lo que hemos hablado antes, a nosotros como víctimas, que hemos elegido el papel de víctima como civilización, de perdonar y de sentir compasión, y a los de la oscuridad de hacerse cargo y responsabilizarse. Porque si os dais cuenta, cuando os conté lo del niño que mato y me hago cargo de él, imaginaros ese acto de maltrato, de humillación, de destrucción, me puede, si yo tomo conciencia y responsabilidad, me puede llevar a un estado de devoción. Destruí la vida y ahora siento devoción por la vida. ¿No será que los representantes de la oscuridad que han estado machacando todo este proceso de salida del juego de la realidad se convierta precisamente en los grandes y mayores devotos de la luz y del amor y de la divinidad? Cuando se den cuenta de lo que han estado haciendo y asuman la responsabilidad. Es decir, que esto es un juego en el que estamos todos. Y no somos mejores ni peores, nos necesitamos todos para salir del juego. La cuestión es, la gran batalla del Armagedón que dicta Juan en el Apocalipsis, si en vez de tomar partido por la luz o por la oscuridad, decides no luchar y decides, como hizo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué puede ocurrir? Cuando tú te apartas de la lucha entre la oscuridad
y la luz. Cuando te quedas en unidad, ¿qué puede ocurrir? Esto es como, imaginaros dos íntimos amigas o amigos vuestros, que formáis un trío de amistad y discuten entre ellas o entre ellos. Y uno se te acerca, o una se te acerca y empieza a seducirte para que te alinees con ella. Y la otra empieza a seducirte para que te alinees con ella. Y entonces, tú estás ahí en medio de las dos, y dices, es que esto es una pelea entre vosotras, yo os quiero y os adoro a las dos, es que sois mis amigas. Pues tienes dos opciones, o tomar partida por una de ellas, es decir, jugar y entrar en combate y en pelea, o quedarte fuera y decir, te honro, te respeto, eres mi amiga, estás ahí. Te honro, te respeto, eres mi amiga y estás ahí. Y apañaros entre vosotras. Es decir, yo me salgo del juego de la dualidad. ¿Qué puede pasar si hacemos eso? ¿Somos culpables de qué? Si es volver a casa, dejar el universo dual y volver a la unidad divina. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. No,